Vamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. Soy César Abuel y les presento Escaparate, un clásico de la radio. Hace 43 años conversamos de política, psicología, cultura, cine, sociedad, en definitiva, pensamiento crítico. Los espero el día domingo a las 9 de la noche. Domingo, 21 horas en Radio Universidad de Chile y en nuestra plataforma Spotify. Encuéntranos como Escaparate. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Hola, soy Luis Messina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Son las 9:39. Bueno, se sabe, pero lo sabemos especialmente a quienes nos gusta leer poesía, que muchas veces la poesía nos permite decir cosas que a través de otros lenguajes y formatos nos resultan posibles. Ahora, tanto más interesante es esta tensión cuando un libro de poesía alude a un hecho que ha sido en general tratado por el periodismo y por la política. Se han olvidado muchas cosas, quizás demasiadas, agregaría yo, de lo que fue el estallido social. Una de ellas fue el incendio el 20 de octubre del año 2019 de las instalaciones de las bodegas Kaiser en la comuna de Renca, donde murieron calcinadas 5 personas, todos hombres. Una investigación apuntó y duró varios años a la posibilidad de que esto fuera intencional y que por lo tanto hubiera sido una acción criminal. Sin embargo, durante este año finalmente esta investigación fue cerrada sin establecer responsables ni participación de terceros. Bueno, en ese clima es que la periodista, pero también poeta, Francisca Palma Arriagada, escribió este libro que voy a mostrar a la cámara, que se llama Kaiser, donde a través de 5 capítulos y una suerte de agregado final, que no es un epílogo, lo vamos a preguntar, reflexiona sobre esto, escribe sobre esto y rememora y trae al presente estos hechos. Está con nosotras Francisca Palma. Francisca, Fran, muchas gracias por venir, por el libro y por la posibilidad de poder conversar. Gracias a ustedes. Es hermoso estar en la radio, siempre. Es un lugar que me acomoda. Bueno, también participo en otro rol acá. Y a propósito del rol, es extrañamente hermoso estar en este lugar de la entrevistada. Sí. Esto que yo decía, Fran, de que la poesía nos permite decir cosas que otros lenguajes no lo permiten, creo que queda especialmente subrayado aplicado a esto, tanto porque es un hecho que ha sido tratado periodísticamente, como por el hecho de que tú misma eres periodista
y que por ahí a la pasada me dijiste, bueno, yo usando el lenguaje en el que me formé en la universidad, no podría decir lo que necesito decir, ¿no? Hablemos de eso para empezar. Sí, creo que este suceso excedía para mí la posibilidad de la palabra periodística. Parte de la inspiración del detonante de este trabajo es un reportaje de Alejandra Matus, que es en una pequeña serie que tuvo en la red que se llamaba Jaque Matus, que lo vi y fue muy impresionante, muy tremendo ese repaso, porque en esos días de estallido todos quizás recibimos en el celular ese video de estos cuerpos encontrados en la bodega, las noticias respecto a estas 5 personas encontradas calcinadas en el lugar, luego este reportaje como una revisión de lo que pasó, en las dudas que habían, y por sobre todo el horror de no saber qué pasó con esas personas. Las dudas que tenía la familia, los contraperitajes que hicieron con especialistas. Y bueno, dije, ese reportaje en lenguaje periodístico ya existe. Creo que todo esto excede ese lenguaje para mí y acudí al poético sin saber ser poeta porque no salió de esta forma. Y creo que fue el lenguaje apropiado porque ante la imposibilidad de una verdad jurídica, quizá la palabra poética puede ser un camino para abordar, especular, cuestionarse y, como tú decías, decir cosas que desde el periodismo no se pueden decir, por un tema de código, por un tema de formato. Sí. Yo sé que para contestar mi pregunta hay que leer el libro. De hecho, esta entrevista es para que quienes nos están viendo y escuchando lean el libro, pero ¿qué es lo que necesitabas decir, Fran? Que hay una continuidad histórica de la violencia, que las pericias que la familia tiene entre manos apuntan a que estos cuerpos no murieron quemados precisamente, que es insoportable la impunidad con la que suceden ciertas cosas y que sin duda hay agentes, hay poderes, y yo diría que la impunidad marca ambas cosas, rodeando esto, porque hay un poema que dice, bajo ciertas condiciones estamos rodeados de cámaras de seguridad, estamos en el siglo XXI, donde la vida cotidiana de todas las personas es monitoreada constantemente y no sabemos qué pasó con este lugar, qué pasó con estas 5 personas, con estos 5 hombres encontrados ahí. Sí. Bueno, te lo pregunto si está pensado, o a veces las cosas ocurren y uno las lee después, que en los distintos capítulos del poema, en la manera de escribir poéticamente, hay un permanente contraste entre eso que tú decías, la evidencia, ¿no? Que es una cosa tan propia de nuestro tiempo, que las cámaras, que las pericias, que la realidad material de lo ocurrido, que los cuerpos calcinados, que el lenguaje también de la investigación pericial judicial, que el proceso judicial y así sucesivamente, pero como diciendo desde el hablante lírico de que a pesar de que esa es la suma de todas las evidencias, la verdad no es ahí donde está la evidencia, ¿no? ¿Fue deliberado eso? ¿Ocurrió? ¿Qué podría decir sobre eso? Mira, se fue dando, como te decía, yo no sé ser poeta, no sé si alguien lo sabe, que alguien me lo diga, pero entre que vi el documental, entre que empecé a buscar en prensa, entre que conseguí las fojas de la investigación hasta cierto periodo, se fue dando ese lenguaje, quizás sin querer tomar esa forma pericial de hablar de estos informes, la forma que los medios hablan, y tratar de usar ese registro también para hacer evidente esto. Teniendo todo esto sobre la mesa, aún no sabemos qué pasó realmente, y por sobre todo, sin ser un panfleto propiamente tal, acudir a un llamado a la justicia. Porque estas familias aún están en duda sobre qué pasó. Tuve la fortuna de encontrarme con parte de estas familias hace unas semanas atrás en la USACH, y dieron un documental que quiero recomendar que puedan buscar, se llama Seguir la memoria, del director Fernando Vélez, que también es sobre el caso Kaiser, y ahí ellos explicaban justamente parte de estas familias que
aunque el informe diga que se quiere cerrar la investigación, de que hay pistas falsas, estos testigos que supuestamente... esa es una... para ellos sigue siendo imperioso saber qué pasó con ellos, con sus familiares. Sí, quiero leer uno de los poemas del libro para luego continuar con eso mismo, el poema número 13, que está en la primera parte, en el capítulo 1 llamado Fuego, un poco para ilustrar lo que yo decía. Dice, con tu permiso, Fran, o lo lees tú. Como tú prefieras. Léelo tú. Bueno, gracias. Comercial Kaiser Limitada, RUT 76.697.790, raya 1, Casa Matriz, Miraflores 8770, Renca. Servicios, importación, exportación, ropa interior, pijamas, entre otros. En 1.700 metros cuadrados operativos, el fuego se llevó 60.000 unidades referentes, 200 trabajadores, ninguno Osorio, Ponce, Muga, Pérez, Salas. Uh-huh. Bueno, a eso me refería. Todo lo que dice este poema es cierto, ¿no? Pero la inferencia de la lectura de este poema es que la verdad no está acá, porque me quedo con lo último, ¿no? Ninguno eran ni Osorio, ni Ponce, ni Muga, ni Pérez, ni Salas, ¿no? Una pregunta, Frank, que está medio camino entre la poesía y también la investigación que hiciste antes y lo que contabas recién. Que la gran duda todavía es qué hacían estas personas que no tenían por qué estar ahí dentro de la bodega. Si es que supuestamente murieron, como dice la investigación judicial. Claro, esto queda evidenciado en el documental de Alejandra Matus, que también llamó a revisar, está en YouTube. Es importante que sigamos haciendo circular esta información. Y en este documental de Fernando, una de las personas encontradas, señor Muga, un señor mayor, vivía a 40 minutos de la bodega. Él fue a comprar una torta para el cumpleaños de la pareja de su hija y apareció en la bodega. Un señor con baja movilidad, un señor que no tenía por qué haber entrado a ese lugar y apareció ahí. Esa es una de las dudas que queda planteada justamente. Y también en estos informes, en el mismo documental también se muestran estas otras contrapericias que hace la familia, las metapericias con especialistas. De hecho, hay un poema que dice muy simple, como ningún quemado muere estirado. Y eso es una cita de un señor que habla en el reportaje de Alejandra Matus. Bueno, el capítulo 4, Justicia, tiene un poema, el 36, que dice: todos vimos el video del Paco, vimos la articulación estirada, todos borramos esa pesadilla negra del celular. Que es una descripción que alude a comportamientos individuales, pero que extendida o metafóricamente es un poco la manera en que el país ha procesado todo esto, ¿no? Cuando uno dice lo borró el celular, también esto se borró de los medios de comunicación, se ha impuesto una cierta verdad, esa verdad no ha sido debidamente resistida. No digo que en este caso, en el caso del estallido social, uno pueda tener una verdad, pero sí digo que hay varias verdades al mismo tiempo. A veces el arte también cumple esa función de ir más allá que lo que los consensos del poder o los marcos del ejercicio del periodismo pactan, ¿no? ¿Cómo ves a este respecto? Te pregunto respecto a ti, pero también en general, la función del arte, la función de los artistas. Considerando esta dificultad de considerarme artista, porque ante todo periodista, pero igual por ahí extendiendo el uso del lenguaje, para ello, sin duda, si bien no podemos elaborar una verdad jurídica, en este caso, una verdad oficial de la historia con H en alta, podemos hacer una apuesta por una verdad poética, por hacer circular ciertas ideas, que alguien, que esta misma familia en su casa tengan este libro, que en una feria del libro en donde circula otro tipo de contenidos también estén esto. Saber también que hay otras personas escribiendo sobre esto, quería mencionarlo porque gratamente supe de otra poeta que se llama Verónica Jiménez, que escribió un libro que se llama Personas sin identificar,
que es sobre otro caso es sobre este episodio de horror, de esta violencia acontecía sobre la población. Es un libro sobre Michael Yagual, que es otro chico que apareció quemado en Maipú, en un supermercado. También me lo leí y me dio gusto saber que quizá tuvimos años de imposibilidad de decir. Conozco muchas personas que mientras ocurría el estallido, mientras morían, mataban, agredían, mutilaban, no podían escribir, pero pasaron los años y sí hubo un proceso de decantación. Ahora, ¿para qué? Es una buena pregunta también, ¿para qué hacemos esto? Sin duda es por la memoria, y en alguna otra conversación que tuve se me quedaba atrás esta palabra que ahora sí la quiero poner sobre la mesa porque las familias lo insistieron mucho: la justicia. El camino de búsqueda de justicia, la verdad y la justicia, en este caso. Aunque han pasado más de 5 años, ¿no? Y en donde, según la ley, al cabo de 5 años de que ocurre un hecho, la responsabilidad penal se extingue. Al final del libro, Fran, tú nos traes una serie de citas que uno lee como complementos del libro, pero es bien interesante porque de alguna manera rememoras algo que de otro modo uno no lo tendría a la mano, que es que otros poetas, otras poetas, en otras circunstancias, han escrito sobre temas que, siendo este libro sobre un hecho particular, igual forman parte de una preocupación inmemorial, diría yo, ¿no? Escribir sobre los cuerpos arrasados, escribir sobre el fuego en un sentido literal y metafórico, escribir sobre la injusticia, escribir sobre las heridas de la sociedad, y así sucesivamente. Tú nos muestras esa trayectoria de la que te haces parte, ¿no? ¿Cuál es el sentido más profundo de hacerlo? Es sin duda evidenciar que uno no escribe sola, que viene con mochilas de pasado, de pensamiento, acudiendo a lo que alguna vez me dijo Elvira Hernández, que la poesía sí es pensamiento, es una forma de elaborar la realidad, hacer un homenaje a quienes sí escribieron antes, evidenciar que hay una tradición que debo decir que desconozco mucho, de poesía documental, de poesía política, y hacerse quizá parte de esa trayectoria, también reconociendo de que las violencias persisten. Que en algún punto hay una cita de Isidora Stevenson sobre Sebastián Acevedo. No encontré y no busqué tampoco quizá algún poema asociado a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, pero el fuego está presente como herramienta de violencia. Sí, en el caso de Sebastián Acevedo está ese poema de Gonzalo Rojas, ¿no? Solo veo al inmolado. Para la próxima edición tengo que ponerlo, ¿viste? Te lo mando por WhatsApp. Eso, mándamelo para seguir agregando, porque me he seguido encontrando con estos pequeños fragmentos que dialogan. O sea, tendría que poner todo el libro de Verónica atrás, aquí, con algunas citas, que el libro que mencionaba anteriormente. Pero eso, como reconocer que uno no escribe sola. Y eso tiene un concepto. Tengo una amiga que es experta en literatura que me lo explicó, que se llama florilegio, que es la recogida de cosas que uno pone en otro sentido, que es de la literatura medieval. Ahí Josefa podrá después soplarnos mejor cómo es, pero de alguna forma en este caso es como recoger, encontrar y hacerse parte de una línea de tiempo, quizá nefasta, quizá triste, pero sin dejar de situarse desde ahí, de la línea de tiempo. Fran, tantas preguntas para continuar. Te hago una última. Se dice incluso en la teoría del arte que una obra no está terminada cuando el artista ya da la última pincelada o manda el libro a imprenta, sino cuando el público reacciona. ¿Qué aprendiste una vez que has empezado a recibir retroalimentación sobre el libro que no sabías cuando cerraste el archivo por última vez? O sea, siempre supe que era un libro, te lo dije, que era un libro pesado, un libro difícil, un libro tremendo sobre un hecho horrible. Pensar que puede conmover a otra persona, que puede hacer que otra persona recuerde algo que muchos sectores quieren que dejemos atrás. Hay un poema para Fabiola Campillay, poder que ella, lamentablemente, que alguien le lea ese poema.
eso, detonar recuerdos, y que quizás este libro también sea parte de otro florilegio, de otra escritura. Sí. Kaiser, el tercer libro de Francisca Palma, el primero de poesía, de editorial Oxímoron. Le damos todos los créditos, por supuesto, a la editorial. Saludos a los compañeros. Y les invitamos a leerlo. Lo pueden encontrar en la web de la editorial, en las librerías. Basta que lo googleen y van a poder entonces adquirir este muy valioso libro de poesía de nuestra colega. Autodefinida, porque es así como funcionaria pública y bordadora también. Fran, Ante todo, funcionaria pública. una gran alegría haber leído el libro y haber podido entrevistarte. Gracias a la radio y a ti, Pato, como siempre. Llegamos hasta acá con nuestro radioanálisis. En poquitos minutos viene con ustedes El Semáforo con la conducción de Nicolás Rojas. A leer el libro y que estén súper bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con